aún acabando la semana, a veces muchos venimos cansados, muchos venimos cumpliendo una serie de compromisos, pero gracias, Señor, porque tu palabra nos descansa, nos da refrigerio. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta tarde. Te pedimos que nos muestres el derrotero que tú quieres que sigamos en este año, ya hoy el último tópico. Entonces te pedimos, el penúltimo, que nos ayudes y que ayúdanos a entender lo que tú quieres para nosotros. Amén. Muy buenas tardes. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le pegamos a nuestro lado y los niños van saliendo mientras nos saludamos? ¿Les parece? Póngase en pie, no sea tan tímido y déjese abrazar. Díganse bienvenidos. Juan Carlos, bienvenido. María, bienvenida. Andrés, el himno al final, el himno. Bueno, ya podemos sentarnos y ya usted lee un abracito, está bien. La ventaja de tener vasos que quiebran, vea. Recordamos que hay tiempo de oración y la señora los encargados nos han entregado un formulario y ahí han puesto pegadito que puede traer de libra de amor. Por ejemplo, este dice parva variada. ¿Qué es parva? ¿Ustedes saben que esa palabra está en la Biblia? ¿Parva? Yo la encontré un día. Bueno, parva. Muy paisa. Solamente en Antioquia. Sí, eso. Sí, eso. Sí, yo sé. Haciéndome el loco, haciéndome el gringo. Bueno, listo, tomemos asiento. Gracias, Sandrita. Vamos a empezar. Bueno, quiero darle gracias a Dios. Yo pensé que después iba a orar por eso, porque hoy hace 25 años el Señor me salvó la vida. Hace 35 años de un accidente y cada 25 de enero celebramos un día de acción de gracias. Hace 35 años veníamos de un retiro en Quito, el Ecuador, y nos accidentamos cerca de Pasto. Uno de nuestros compañeros, hermano en la fe, murió y otros quedaron heridos y el Señor nos salvó hasta aquí. Entonces hace exactamente 35 años, a las 6:30 de la tarde, o sea que mientras que esté predicando estamos nosotros en un hueco terrible de la muerte. Pero el Señor nos salvó. Recordarlo con ustedes, nuestra familia de la fe. Este es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el énfasis del 2020, pero tenemos que elaborarlo. Vamos a seguir en Deuteronomio, pero hoy es un día para que sigamos como masticando esto, ¿no es cierto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? A ver, donde uno dice, bueno, echémosle cabeza a la memoria, desempolvemos. La primera predicación sobre esto la prediqué en el mes de diciembre, más justamente creo que el 5 de diciembre. ¿Qué es cuando ustedes dicen, este es el Evangelio de Jesús? ¿Qué nos comunica el Evangelio? Incluso ese día les dije que el encuentro con Dios estaba en la Biblia, en el libro de Oseas. ¿Qué es, Katica? Entre Dios y nosotros los seres humanos pecadores. Eso fue lo primero, es el Evangelio de Jesús. También es una persona llamada Jesucristo. Es el Evangelio, es la persona de tinieblas a la luz de la eternidad. ¿Y qué más? El Evangelio nos demanda a nosotros. ¿Qué demanda el Evangelio de nosotros? Dos cosas demanda. Que nos arrepintamos y que permitamos que el Señor nos transforme la vida. Leía yo creo que hoy en una notica que una persona que no es transformada no ha conocido a Cristo. O sea, no podemos haber conocido a Jesús, el Evangelio, y ser exactamente los mismos. Entonces, ese es otro dato que aprendimos. Y hace 8 días el pastor Andrés nos dio otro dato del Evangelio. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Haber nacido
menos. Es entrar en una realidad, es transformador, pero es transformador como consecuencia de transformador porque tenemos una nueva realidad de vida, lo que llamamos como la genética de Dios. O sea, cuando uno nace de nuevo hay algo que pasa y es que la vida no le queda igual, ¿sí? Si no hemos nacido de nuevo, no podemos tener la genética de Dios. Yo tengo 3 hijas y mis hijas tienen el apellido Fernández. Y ellas tienen la genética mía y ellas tienen mucho de lo que soy yo y de lo que es la mamá. Lo mismo con la relación con Dios. Tenemos mucho de lo que es el Señor en la medida que hemos nacido. Pero bueno, esa es la parte, digamos, como que nos afecta a nosotros. Y ahorita dijo que el culto se repartía en 2 partes. Una lo que yo le doy a Dios, otra lo que Él me da a mí. También la vida cristiana se reparte en relación con el Evangelio en 2 partes. Uno es lo que Dios me da a mí. Otro es lo que Dios pide que yo haga con eso que tengo. El Evangelio no es para nosotros solos. Vea, toda la vida la comunidad cristiana ha entendido que el Evangelio es para entregarlo a otras personas. Lamentablemente por los años 70 u 80 empezó un movimiento que empezó a pervertir mucho este concepto y era el concepto del Dios personal. ¿Usted ha escuchado eso? Yo tengo a mi Dios personal, ¿no es cierto? Y eso no es cierto. La Biblia habla de plural, siempre la Biblia pluraliza la relación con Él. Es a partir de una relación plural que nosotros podemos entender la relación con Él. A partir del hecho de que yo entrego el Evangelio, no fue para mí solamente. Claro que Dios es personal en un sentido, pero es mucho más que eso. Dios no vino a morir por mis pecados, como a veces creemos que somos. Dios vino a morir por el pecado de la humanidad y vino a que nosotros, usted y yo, entreguemos el Evangelio. Entonces, hasta aquí, digamos, lo que hemos visto tiene que ver con las buenas nuevas para nosotros. Pero en una perspectiva un poco más allá es que el Evangelio es para todos y somos nosotros los llamados a pasarlo a otros. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, estuvieron 3 años, específicamente 3 años con Él. Y a los 3 años el Señor les dio la noticia final. La noticia final es, no les dijo ustedes van para el cielo. Les digo, ustedes se quedan aquí en la tierra mientras que yo voy a entregar las cartas de salvación. Pero ustedes son responsables de llenar la tierra con mi palabra. Y esa encomienda la hizo no solamente a los discípulos, sino a nosotros. Ahora, ahí estaban los 11 en Galilea y el Señor les dice, váyanse para Jerusalén y ustedes vean lo que yo voy a hacer con ustedes. Y entonces el libro de Hechos de los Apóstoles relata esa realidad y vamos a afinar el oído. Hoy no vamos a hacer lectura directa, sino que vamos a escuchar. Y es larga, entonces no se preocupe, usted puede escucharla. Es el relato de los 2 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Se animan? Escuchémoslo pues como dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo hijo de Alfeo, Simón de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús en nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose esto. Mas otros, burlándose, decían: está mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis crucificándole,
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi... porque no dejarás mi alma en el Hades, que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida con tu presencia. Varones hermanos, puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vos... Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, este es el relato inicial de lo que conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, si yo le preguntara a usted de qué trata, más o menos sucintamente, ¿qué piensan de qué trata? Sí. No. No trata del Espíritu Santo, no. ¿De qué? Bueno, exacto. Indudablemente que el Espíritu Santo interviene, pero es el inicio ¿de qué? De la iglesia, es el inicio de la iglesia, exactamente. Ahí, en ese momento, Cristo sale de la escena, Cristo había partido, y les dijo, váyanse para Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo para que sean testigos. Y ya empieza ahí el desarrollo. Hasta hoy hemos vivido como la evangelización del mundo. Este es el punto de la venida de Cristo, el ministerio de Jesucristo y el inicio de lo que es la evangelización del mundo. Aquí está narrado en esto, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros pensamos en que el evangelio que nosotros hemos recibido debe ser transmitido a otras personas, tenemos dos problemas. Hay un escritor que hace un libro que se llama Fuego en el Corazón, y él dice lo siguiente, él dice que los cristianos tenemos un problema para compartir el evangelio. Dos problemas. Uno lo menciona así, dice así textualmente: muchos creyentes creen que hay tres categorías de personas en relación con el evangelio de Jesucristo. La primera categoría son las personas salvas. ¿Quién es una persona? Es una persona que ¿qué? Aceptado y recibido a Jesucristo como su Señor. El hecho de la aceptación por fe que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Eso lo conocemos nosotros. En otras palabras, un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Y lo hemos escuchado, lo escuchamos el pastor Andrés, tenga una afiliación a una comunidad cristiana, ni porque su familia sea cristiana, ni porque sus papás sean cristianos, ni por herencia de nadie. Uno es cristiano porque ha tomado una decisión. Entonces usted, esta tarde, si usted se declara cristiano, toma una decisión por respecto a Cristo.
Entonces Sammy Tippett dice, eso lo entendemos. Pero hay otra categoría en relación con el Evangelio, es que hay personas que están perdidas. ¿Quiénes son los perdidos? Aquellos que ¿qué? Que no han recibido, no solamente que no conocen, que no han aceptado el Evangelio, o sea, que no han creído. Son personas pecadoras como todos nosotros, son malos como todos nosotros, pero no se han llegado a la salvación. Entonces es otra categoría que nos pone en la dirección de que éramos nosotros también, ¿sí o no? O sea, que no. Hasta aquí es claro el mundo, divide entre el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha, los salvos y los perdidos, ¿cierto? ¿Y el Señor nos mandó a quién? Y edificar a los que hemos sido salvos. Pero hay una tercera categoría que emproblema la situación, y él dice así: hay una creencia en los cristianos que hay unas personas que disfrutan de cierta seguridad en Dios. O sea, gente buena que no ha rechazado abiertamente a Jesucristo, pero que tampoco le ha recibido. En esta categoría están muchos de los que nosotros compartimos a diario con ellos en la vida. Una vez alguien me dijo, ay, vea, mi abuelita está muy malita, ya casi se va a morir, y mi abuelita es muy buena persona, pero a mi abuelita le falta solamente una cosa, recibir a Cristo en el corazón. Yo no me atreví a decirle, pero no le dije así de esa manera, pero le dije de otra manera. Su abuelita está con una pata. Porque nosotros sí hemos creído que hay una categoría de los que están protegidos de alguna manera, están como salvaguardados, que aún sin confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, sin haber aceptado un nuevo nacimiento, no son cristianos, pero que están ahí. Es el compañero de trabajo, que no es tan mala persona. No es tan terrible, es la abuelita, es el familiar que bueno, pues él tampoco es que sea cristiano. Es el hijo que bueno, viene a la iglesia y se reúne con las personas, viene a la reunión de jóvenes, pero no es creyente, pero la pasa bien, ¿cierto? Es peligroso, absolutamente peligroso, porque esa persona que aparentemente nosotros le damos como una etiqueta de seguridad, es una persona que bajo los parámetros del Evangelio de Jesucristo es una persona que está en igual condenación. ¿Sí? ¿Es claro eso? No tiene que pellizcarse que una de las cosas que hace difícil es que nosotros pasamos por encima de personas todos los días y les vemos y compartimos con cuántas personas se encontró hoy usted. Y pensamos que muchas de las personas, porque no son tiro fijo, porque no son el más maloso de la guerrilla, el más maloso de los paramilitares, el más maloso de los vándalos de las marchas, pensamos que esa persona, digamos, pues pasa por la vida. Y eso no es cierto. Entonces, eso hace difícil. Debo decir que estos están igualmente perdidos en condenación que los del grupo 2, que aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. No son salvos. Ahora nosotros como polarizamos la vida entre los que el Señor hace en el año de 1975, nosotros somos 5 hermanos y mi mamá dijo, yo sé quién necesita el Evangelio de Álvaro. Porque Álvaro era de los hermanos, posiblemente, no me ufano de que yo no era tan buena persona. ¿Sí? No me explico por qué no, yo creía que sí. Entonces dijo, los otros 4 pasan la vida porque están bajo cierto halo de seguridad, pero él sí necesita a Cristo. Entonces tenemos esas categorías, ¿no? ¿Ustedes lo han visto? Piense usted nada más en qué persona usted, cercana a su vida, familiar de usted, no se va a condenar. No se va a condenar. No, yo no podría ser así. Ese es un tío que es lo más querido. Para las Navidades viene a la iglesia y celebra con otros las Navidades. En Semana Santa la pasa rico y la pasa con nosotros. No es una persona que niegue a Dios. Y note que en esa categoría se nos hace muy difícil evangelizar. Porque a la final, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de personas están en esa categoría, ¿o no? No son los que dicen, yo no recibo a Jesucristo, no me interesa Jesús, lo rechazo definitivamente. La gran mayoría es gente buena, gente que no es malosa, pero que está ahí flotando entre el peligro de la condenación eterna, porque en fin y al cabo, sin Cristo, nadie, absolutamente nadie, tiene la salvación.
eso nos pone a nosotros como en estrechez, ¿cierto? Porque es muy fácil no escuchar mensajes donde, no, vamos adelante, Cristo es chévere, Dios nos prospera, diga la palabra y se le cumplirá, ora y se le va a hacer todo tan chévere. Eso no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, Él vino a polarizar esta situación de una manera muy dramática. Jesús dice, el que no está conmigo, pues sencillamente es mi enemigo. Ese es uno de los problemas. El segundo problema que tenemos para evangelizar, ¿cuál es? De compartir el evangelio, ¿cuál es? Entonces, el primer problema es, ¿qué es? Es pensar que hay zonas de seguridad para ciertas personas. Porque nos caen bien, porque son personas chéveres. Entonces, a veces no las evangelizamos. No son como el objeto de nuestro evangelismo. El segundo problema es que nosotros mismos, como cristianos, nos falta pasión lo que el Señor nos encomendó. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Uno piensa, bueno, si uno empieza a hacer como una encuesta de la vida, yo me ponía a pensar cuando estaba pensando en esto, dije, ¿qué es lo que más me apasiona en la vida? ¿Qué es lo que yo diría que es lo que me cautiva y me moviliza en la vida? Vivirla. Entonces uno piensa en todo, no hay muchas cosas. Pero lo que Jesús no es porque lo decimos en el medio de un culto, Jesús lo que dijo, ¿para qué? Para que vayan y hablen de mí. Ahora usted dice, no, un momentico, yo tengo hijos, tengo familia, tengo profesión, tengo que hacer dinero, tengo que comer, tengo que hacer... Sí, eso es cierto. Pero esos son los anexos de la vida. En fin y al cabo, en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios y todo lo demás es añadido. O sea, nosotros no tenemos esa pasión. Y eso agrava la situación del evangelismo. Entonces hay gente en zonas de seguridad que nosotros hemos inventado y otro, falta de interés por el condenado. Entonces, con esto que escuchamos, el relato del Hechos de los Apóstoles, aquí encontramos la clave. Si ustedes me dicen cuál es la clave del evangelismo, está en estos tres indispensables, para los que toman nota, tres indispensables. Muy buenos tus resúmenes. Excelentes. Los puedes poner en el chat, en el WhatsApp. Tres indispensables para que el evangelio pase de mí hacia los perdidos, para que el evangelio de Jesucristo este año 2020 no solamente me afecte a mí, sino que afecte a personas a mi alrededor. Afecte a las personas que no conocen a Cristo, afecte a los que han rechazado, afecte a los que están en la zona de seguridad. Y voy a decir como los tres, el primero, voy a decir los versículos, el primero está en el capítulo 1, versículo 14. Después digo los enunciados. El segundo está en el capítulo 1, versículo 8. Y el capítulo 2, versículo 1 al 4. No se confundan, ¿sí? Yo no quiero decir solamente números. El primer punto, el primer indispensable está en el capítulo 1, versículo 14. ¿Indispensables de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué son los indispensables? ¿Para que el evangelio qué? Pase. Para que salte hacia las personas que no cogen a Cristo. Entonces el primero, capítulo 1, versículo 14. El segundo, capítulo 1, versículo 8. Y versículo 1 al 4. Y el tercero está en el capítulo 2, versículo 14. Note que he sacado tres aspectos de gran lectura para decir, lo que se escribió este capítulo es para decirnos, vayan y compartan el evangelio. Pensarle para que ustedes vayan a compartirlo es esto. Los discípulos estaban iguales y peores que nosotros. Cuando Jesús parte, ellos entraron en un... Imagínense que el Señor les acaba de decir, vayan y compartan, yo me voy a ir y ustedes tienen del evangelio. Y estos entraron en un pánico horrible y claro, era natural, los iban a matar. ¿A quién de nosotros lo han amenazado porque comparte el evangelio y lo van a matar? A nadie, yo creo que no. Usted no ha tenido nunca un revólver en la casa para decir, usted confiesa a Cristo, le disparo. No, nadie. Ellos sí lo tenían, entonces ellos entraron en un pánico y no tenían ni interés de compartir a Jesús. Entran en esta etapa y en estos indispensables se vuelven una gente absolutamente agresiva para compartir a Jesús. Tan agresiva que 11 personas en el mundo, hacen que el evangelio llegue hasta nuestros días. ¿Qué pasó? Aquí está. Los tres indispensables. ¿Les animo a escucharlos? Primerísimo. El primer indispensable, capítulo 1, versículo 14. Y también capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1, 14? Dígalo, Dorita, por favor. No, 14. Y digamos, bueno, sí. ¿Cuál es el primer indispensable para el evangelismo? No, la perseverancia no.
¿Perseveraban en qué? En oración, unánimes en oración y ruego. Entonces, cuando Jesús les dice, vayan y prediquen, dijo, váyanse a la bruta, váyanse al seminario y estudien, van y sean ustedes. Les dice, lo primer cosa, y la oración no es uno de ellos, sino es el punto de partida de cualquier intento evangelístico. Creo que aquí verdaderamente es el primer tropiezo de la falta de compromiso de la iglesia de hoy con la evangelización, con el perdido. ¿Cuál es el primer tropiezo? La falta de oración. En realidad, falta de oración para que ese evangelio de Jesucristo corra hacia otros. La iglesia primitiva no tuvo nada de lo que hoy tenemos nosotros. La iglesia primitiva, por ejemplo, no tuvo la tecnología que tenemos hoy. Hoy podemos escuchar la lectura. Ellos imagínense, para escuchar esta lectura, de Hechos de los Apóstoles en esa época, tenían un solo libro y tenían que leerlo en la sinagoga, bueno, en el sitio donde se reunían, escondidos, cortarlo entre ellos. No tenían nada de tecnología. Hoy tenemos, vea, ¿quiénes de ustedes tienen la tecnología, en la Biblia en tecnología? Vea, 1, 2, 3. Uno decía, saquen sus celulares porque va a predicarle. No, no existía. Era tradición oral. No tenían eso. No tenían amplificación. No tenían tecnología de ninguna manera. No tenían, y le voy a decir esto, no tenían el desarrollo teológico de lo que hoy tenemos nosotros. Hoy por 20 siglos hemos venido haciendo teología y podemos encontrar los secretos quizá más profundos de la teología que posiblemente Pedro no tenía, aún siendo un hombre de la categoría de él. Pero no tenían, pero sí que tenían. Perseveraban, se dedicaban, determinaban, insistían, unánimes, juntos, en el ruego. Ellos dijeron, el evangelismo no se empieza porque yo tengo una técnica, no se empieza porque yo sé los elementos del evangelismo. El evangelismo se inicia allá, en el lugar de oración. ¿Cuánto tiempo duraron orando ellos para empezar a darse al mundo? Ustedes recuerdan que Pentecostés se inició el Jueves Santo. El Jueves Santo, después del Jueves Santo, Jesús el viernes es llevado a la crucifixión y él muere el viernes, ¿cierto? A las 3 de la tarde. El sábado está en la tumba y al tercer día, o sea, el domingo, viernes, sábado y domingo, al tercer día a las 6 de la mañana, jueves, viernes y sábado, descuéntenlo. Luego es posible que ellos han estado por ahí medio perdidos 2 o 3 días más, o sea que más o menos, Pentecostés duraba 50 días, más o menos estoy hablando entre 40 y buscando qué iban a hacer con lo que el legado del Señor. O sea, fue unas jornadas de encerrarse a pedir, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, muéstranos, Señor, guíanos. Y entonces, eso es lo que... Ahora, dice que estaban unánimes unánimes quiere decir juntos, perdón, en oración. Y recuerden que ahí dice el Señor, cuando están allí juntos, allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Entonces, una cosa que es importante que podemos aprender en este aspecto es que si nosotros no oramos por el perdido, cuando nos enfrentemos al perdido, no seremos capaces de compartirle. Y creo a mi manera, poder deducir que muchos de los temores que tenemos y la apatía que tenemos para compartir esto, no tiene que ver con que no amemos. No tiene que no amemos a Jesús, no tiene que ver con que no sepamos qué significa la salvación, no tiene que ver no tiene que ver con que es indispensable, tiene que ver con el hecho de que no oramos. Y digamos que en ese contexto encontramos que, vea, cuando termina todo este evento, el Señor envía el Espíritu Santo, y ustedes se dan cuenta que en el texto lo dice, y Pedro se predica. Pero si ustedes pasen la hoja de Hechos de los Apóstoles, y van en el capítulo 3, pero cuando Pedro predica, ¿cuánta gente se convierte? 3,000 personas. ¿Usted se imagina que usted se eche una predicación y 3,000 digan, yo me entrego a Jesucristo? ¿Usted se vuelve en qué? Y seguimos pasando en el capítulo 3, en el versículo 1, ¿qué dice? 3:1, ¿qué dice? ¿Qué? Diga. Mire, Pedro, en lugar de decir, bueno, yo ahora soy el enviado de Dios, yo soy un tenaz, porque en mi primer discurso, imagínate,
distinto que se hizo Pedro, porque recuerde que ellos no predicaban cuando Jesús estaba. Solamente 2 veces a predicar. Jesús predicó todo el tiempo. Era el pastor de su gente y él predicaba todo el tiempo. Pedro por primera vez se para, después de la vergüenza de haber negado a Jesús, y se para y 3,000 personas conocen a Cristo. Ahora Pedro era para que no haya dicho, bueno, listo, ¿se dan cuenta? ¿Sí ven que yo soy el Papa? No, Pedro sigue en la dinámica de que de la oración. Capítulo 3, versículo 1 dice, y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. E inmediatamente pasa esto, nos relatan un evento de crisis de un enfermo que le dice, deme plata, le dice, yo lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. Y él dice que él fue andando, cantando y alabando a Dios, y empieza la gran evangelización del mundo en ese momento. Y fue por la oración, tanto el primer discurso como el segundo, y ahí en adelante vemos a los discípulos y perseveraban juntos en oración unánimes. Esto nos está dando, sin ninguna insistencia, la primer clave, el primer indispensable del evangelismo es la oración. Una cosa que yo sugiero como un desafío para nosotros este año 2020, que escojamos un compañero que le anime y le recuerde de alguna manera que estamos en oración por personas perdidas. Yo, por ejemplo, voy a escoger a mi esposa. ¿Por qué? Porque la tengo cerca. Y ella es una persona que me puede animar a mí a orar y a recordarme que es tiempo de orar, que podemos orar por las personas que sean. Usted escoja a su marido, escoja a María, por ejemplo, pueden escoger, decir, hey, ¿cómo vamos? ¿Se acuerdan? El 25 de enero que allá el pastor predicó y estábamos como que nos íbamos, pero nos aguantamos por pena. Pero ¿por qué no hemos orado por la gente que está perdida? ¿Por qué no hemos orado por las personas que no conocen a Jesús? Entonces, un compañero de oración. Como un énfasis que este año vamos a hacer, y va a aparecer en la diapositiva. Mira esta diapositiva. En el 2020, yo soy como seductora. En el 2020, 20 minutos orando en comunidad por los perdidos. ¿Qué significa esto? Que los de la oración, que es a las 7 de la noche aquí, vamos a alternar. Queremos ser 6 martes, pero después. Entonces, a las 7 de la noche, estamos invitados para orar juntos por personas que no conocen a Cristo. Y vamos a hacer 3 cosas. 20, 20 y 20 suman ¿cuánto? 1 hora. Entonces, 1 hora, de 7 a 8, a las 8, chao. Me comprometo a que a las 8 no hay más. Se cierra la puerta y nos vamos de aquí, ¿cierto? 20 minutos vamos a palabra que nos inspire a compartir de Jesucristo, que nos inspire a conocer de Jesús, que nos inspire a relacionarnos con Jesús. Los siguientes 20 minutos a interceder por las personas perdidas. Eso quiere decir que hay personas que quizás están en mi agenda, pero más importante que tener yo una lista de personas que estén en la agenda mía, ¿sabe qué es más importante? Que yo sea sensible a ver. ¿Cómo lo llama Dorita a las personas? ¿Citas qué? Citas divinas, citas divinas. Muchas veces por nuestro lado pasan por nuestra relaciones de trabajo, relaciones de servicios que prestamos, necesitan a Cristo y a veces pasan y no nos damos cuenta. Entonces, la oración que vamos a hacer es, Señor, ayuda a abrir los ojos para que yo sepa. Mire, cuando Pedro entra al templo, bueno, no, en el día que se convierte en 3,000, estaban borrachos. Eso es lo que le dijeron. Porque llegó el Espíritu Santo y los tomó, y entonces ellos estaban tan emocionados, tan, como dirían los gringos, tan excitados en el sentido de que estaban con sus emociones excitadas, ¿cierto? Y entonces Pedro, en lugar, yo me hubiera, ¿usted qué les pasa? ¿Quién está hincho de esto? No, Pedro dice, aprovechó y les dijo, nosotros no estamos borrachos. Les voy a decir, y pum, les comparte todo el mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro no dijo, yo tengo una lista de oración por mi abuelita, por mi cuñado y por mi mamá que no conocen a Cristo. Porque hubiera podido pasar esta oportunidad y no hubiera compartido Jesús. ¿Sí me explico? Cuando nosotros oramos en esos 20 minutos, en los segundos 20 minutos, vamos a pedirle, Señor, ayúdame a abrir los ojos a qué personas me están. Eso es para todos nosotros. Seguro que hay oportunidades. Juan, hay oportunidades.
Sí, y muchas veces no las aprovechamos. Muchas veces nos quedamos pegados dando vueltas a una persona, y esa persona no quiere recibir a Cristo. Claro que insistamos por esa persona, pero hay otras personas que quieren recibir a Jesús. Los últimos 20 minutos vamos a adorar a Jesús, a adorar a Dios. Entonces, 3 momentos, 20 minutos, no los 60, solamente es un juego de palabras. 20 minutos para la palabra, 20 minutos para la intercesión y 20 minutos para adorar al Señor. Y nos vamos para la casa. Vamos a encontrar que el Señor va a darnos oportunidades para evangelizar. ¿Está bien? Primero indispensable. Voy a hacer una frasecita que me gusta ver a mí, es larga. Dependiendo de la urgencia con que veamos la salvación de los perdidos a nuestro alrededor, así es la urgencia de nuestras oraciones. Sí, la repito. Dependiendo de la urgencia con la que veamos la salvación de los perdidos a nuestro alrededor, así será la urgencia de nuestra oración. Cuando mi abuelita, nosotros, la abuelita no quería conocer al Señor y estaba muriendo, ¿cierto, Dorita? ¿Se acuerda? Y entonces nosotros habíamos orado por ella, pero no habíamos orado con seriedad, la verdad. Dios nos dio la oportunidad de hablar con la abuelita como que minutos antes de morir, muy poquito, ¿no? Y la abuelita reconoció a Jesucristo. Pero si hubiera sido un poco más serio, nosotros hubiéramos tenido más tiempo para compartirle a ella y hubiera disfrutado más de la fe cristiana. Pasamos muchas veces desapercibido y el ay, se va a morir el tío, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir tal persona, ¿qué vamos a hacer? Hay oportunidades que hoy podemos aprovechar. La urgencia con que hagamos el evangelismo, ahí será lo... Entonces, ¿el periodo indispensable cuál es? Oración. No me va a motivar a evangelizar si no oramos. Vea, Pedro no estaba motivado. Eso no es cierto, Pedro no estaba motivado. Fueron unos 40 y pico de días que lo levantaron a Pedro. Y esos 45 días, una de las cosas que pidió fue la unción del Espíritu Santo, que es segundo indispensable. Entonces la primera es la oración y la segunda es la unción. Esa es una palabra que se ha utilizado medio rara, pero vea, recuerden en capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, hasta el último de la tierra. La oración es el primer indispensable. Yo me acerco a Dios y usted sabe qué hace Dios, me responde por el Espíritu Santo. Y me da el Espíritu Santo. Dice que en el capítulo, cuando llegó el día de Pentecostés, al día 50, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendor grande y el Señor vino con el Espíritu Santo y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro gran aliado para compartirte el Evangelio de Jesús. Absolutamente imposible. Pero el Espíritu Santo nace, se relaciona con nosotros a partir de ¿qué? De la oración. Es una secuencia, una cadena. Oramos y recibimos la unción del Espíritu Santo. Es la persona que hace que yo pueda hablar al perdido y que el perdido me escuche a mí. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Esa es una de las funciones determinantes de él. En el Evangelio de San Juan les va a decir, el Espíritu Santo es el que trae la verdad a las personas. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan. Entonces, con eso nos da garantía de que nosotros podamos compartirla. El Espíritu Santo nos da convicción y pasión para compartir el Evangelio. Que nosotros mismos podamos hacerlo con otras personas. Entonces, ¿cómo creen ustedes? A ver, voy a ponerlo como a disposición de nosotros y a los que están viéndonos allá en internet. ¿Cómo creen ustedes que podemos cultivar la relación con el Espíritu Santo? Si Él es el que nos ayuda, ¿cómo vamos a cultivarla? En oración está bien, con la palabra, porque Él actúa por la palabra de Dios. Qué bueno lo del curso, los cursos que hacemos aquí. Gracias por los que, chévere, los que inscriban. El Espíritu Santo va a actuar sobre la palabra que usted conozca. El Espíritu Santo no va a hablar de lo que no tiene usted en el corazón. No es que el Espíritu Santo... Sí, por ahí en la Biblia dice que una vez habló como que fue por una mula, ¿cierto? Pero esa no es la forma que habla el Señor. Hay muchos que somos como mulas, pero no necesariamente somos mulas, ¿cierto? Entonces, pero el Espíritu Santo habla sobre lo que tenemos en el corazón. Si usted no tiene vea, el mensaje que predica Pedro fue un mensaje absolutamente traído de la Biblia, la palabra de Dios, para él el Antiguo Testamento. Y él no se inventó nada.
Él dijo, ahora mire, vamos a empezar un nuevo movimiento que se llama cristianismo. Si ustedes se portan bien, les va a ir bien. El emperador en el siglo IV nos va a aceptar a todos, eso es muy chévere. Y todo lo que tú digas y todo lo que confieses sucederá. Y va a haber un canal enlace que usted va a aprenderlo y entonces va a progresar en la vida. Que qué chévere, que usted hace un pacto con Dios y Dios le multiplica por 100. ¿Quiénes están de acuerdo? Amén, claro, yo tengo unas 100,000. Por 100, imagínense cuánto es usted que es matemático, cuánto le significa. Entonces, ¿quiénes quieren recibir enlace? Reciban levante la mano. Todo el mundo levante la mano. No. Por el Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo utiliza. O sea, si usted no conoce la palabra de Dios, pero dice que el Espíritu Santo es demasiado pobre. También en obediencia. Hechos de los Apóstoles es un llamado a la obediencia, en estar ahí con el Señor, para que el Señor nos inspire por el Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, ¿qué es? La unción. ¿Qué es consecuencia de la oración? Es la unción. Dios siempre nos va a querer dar el Espíritu Santo para que compartamos. Usted dice, yo no soy capaz. Si usted dice que no es capaz, porque no conoce el Evangelio, le animo a que lo conozca. Pero si usted dice que no es capaz porque tiene miedo, eso lo tenían ellos. Y todos tenemos miedo, nadie está sobrado. Que no conoce a Jesús y me da temor. ¿Cómo me le meto a este hombre para hablarle de Jesús? ¿Cómo le digo a este ogro que hay en el corazón de él que Jesucristo es la verdad? Y tenía temores. Y hace difícil, ¿no es cierto? Pero dice la palabra es que el Señor nos da poder para compartir de Jesucristo. Yo siento temores, yo no quise que estoy aquí sobrado, me siento es porque me puedo caer, el susto que tengo. Pero porque eso da temor compartir de Jesús, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacerlo. Entonces anímese en el Señor, anímese, pero no porque yo le digo una palabra de ánimo, es porque el Espíritu Santo está ahí para tender la mano. Oración, unción. En tercer lugar, con eso no basta, el Evangelio todavía no ha llegado. Proclamación, el tercero. Tan bonito, capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Alguien que lo lea en voz alta, capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien tiene la Biblia? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, no oíd mis palabras. Mire qué belleza, ¿no es cierto? Casi cada palabra que compila Lucas es como para echarle mano. Empieza con el entonces. ¿Qué es entonces? Es el efecto, la consecuencia de ¿qué? De la oración y de la unción. Sí, no, eso no entró en frío, no entró en frío. Él llegó ya ungido. Y una persona así no le detiene nadie. Entonces él en Jerusalén era la capital religiosa de los judíos. En Jerusalén iba a proclamar una palabra que no era la palabra de la ley, era la palabra de la gracia de Jesucristo. Entonces se pone en pie y dice, alzó la voz, ¿y qué dice? ¡Ja! ¡Qué belleza!, ¿no es cierto? Oigan mis palabras. Nadie puede, y predica a Cristo, nadie puede predicar a menos que haya abierto el camino a la oración y recibir el poder del Espíritu Santo. Se da cuenta que el problema nuestro no es otro que el de descuidar los indispensables de nuestra vida cristiana, el indispensable de la oración, y en mucho creer que hay seguridades. Hemos matizado el mundo para decir seguridades que no vale la pena convertirle a otros porque esos se salvan solitos. Ahora, dice la palabra es que pues Pedro se pone en pie. Eso es un significado muy importante. ¿Cómo habría estado en el primer punto de la oración? ¿Estaba de pie? Es posible que estaba de rodillas, voy a sugerir. Entonces cuando estamos de rodillas en oración, podemos ponernos en pie delante del perdido para compartirle de Jesús. Es ese hombre que estuvo de rodillas, pidiéndole, Señor, dame el mundo. Quien inició un movimiento misionero en el año, hace más o menos 100 años, Alberto Benjamin Simpson, de la Alianza Cristiana y Misionera, cuentan los que lo conocieron a él, que un día alguien entró a su oficina y lo encontró abrazando el globo terráqueo, ¿se dice así? ¿Terráqueo? No, terráqueo, ¿no? Sí. Globo terrestre, bueno. Antiguamente en Mapamundi, como ha cambiado todo, ¿no? En la vida. Por ahora, ahora cambió todo. Ahora la fiesta es el lunes y no es el Viernes Santo, cae el miércoles y todas las cosas cambian, ¿no es cierto? Pero el hombre estaba diciendo, Señor, si no vas el mundo para Cristo, me muero.
fue por misiones por muchos lugares del mundo. De la evangelización es conocida y llegó hasta nosotros mismos desde el Canadá. Entonces, una persona que está de rodillas es capaz de ponerse en pie delante del Señor. Cuando estamos de rodillas delante del Señor, los perdidos podemos verlos como posibilidades para conocer a Cristo. Entonces, ponernos en pie en el poder del Espíritu Santo. Oración implica unción del Espíritu Santo e implica decirlo, proclamarlo, hablar de Jesús. Eso es lo que hace Pedro. Y Pedro hace un discurso sobrado, un discurso que mueve las... Hoy ese discurso sigue siendo el mismo. Predicó Chucho en estos días, no sé, 15 días, ¿no? Que hemos anunciado los profetas. Es el mensaje puesto a tono en la persona de Jesucristo. Es el mensaje que nunca deja de ser. Es el mensaje que llama al arrepentimiento y al cambio. Es el mensaje de aquel que murió, pero que resucitó, porque era imposible que se quedara muerto. Y entonces, cuando Pedro termina así, pero le dice, bueno, dejemos así, cada uno vaya a hacer y piense qué quiere hacer. Que les vaya muy bien y nos vemos dentro de 8 días. No, Pedro les mete la lanza y entonces la gente dice, yo creo que Pedro les dice, ustedes no tienen que preguntar nada. Entonces le preguntan, ¿qué haremos? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje que ese dulce argumento no amasa el corazón, sino confronta al pecador. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestro evangelio no puede ser un evangelio de bendiciones para las personas. Cuando a mí me comprendieron el evangelio, a mí me dijeron que yo era pecador. Eso era un abuso que le dijeron a uno que era pecador. Pero ese es el abuso del evangelio. Allá es donde se... con el evangelio. Si usted le dice a su abuelita que está próxima a partir por el túnel, abuelita, mire, usted es tan buena persona, usted le haría mucho favor a Dios, porque usted es tan buena que Cristo la necesita allá, porque imagínese, el cielo sin usted no vale la pena. La abuelita hasta se la cree, ¿cierto? La gente no que le dice, vea, vaya a la iglesia, que es que allá reparten mercados, no, es que la iglesia allá oran por los necesitados, allá la iglesia nadie está en la olla, todos estamos bien. Mentiras, ¿cierto? El evangelio no le dice eso a uno, le dice, ustedes mataron a Jesucristo, el autor de la vida. Decir a los judíos eso, ese es el argumento que me para escribir la pasión, para hacer la película, y entonces le dijeron que era un antisemita, antijudío, porque les dijo que los judíos han matado a Jesús. Pues claro que le lo mataron, y usted y yo lo matamos. Y lo mataron ¿por qué? Con nuestro pecado. Nuestro pecado fue el castigo para él. Entonces el evangelio tiene un punto que se vuelve muy crítico. El evangelio no es tan sencillo como, es sencillo en predicarlo, pero es solamente cuando el Señor mete el corazón de su hermano y acepta a la persona que es pecador. Juan, tú no pudiste haber aceptado a Jesús si no hubieras reconocido que eras pecador. ¿Sí o no? Aceptaste porque eres buena persona. Eso no es cierto. No le hicimos un favor a Dios. Nadie puede recibir a Cristo para darle un favor a Jesús. Lo recibimos a Cristo porque estamos en la física olla, porque estamos y pecados. Efesios lo dice, lo repite cada epístola del apóstol Pablo, lo repite el evangelio de Jesucristo. Entonces es un cambio, el arrepentimiento, un cambio hacia Jesús. Yo no tenía Salvador, pero ahora lo tengo. Tenía una vida nueva, pero ahora la tengo. Yo no obedecía, ahora obedezco, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedirle al Señor que este año del 2020 sea un año de evangelismo, pero no un evangelismo obligado como mercadeo. Ay, traigamos gente para que esto se llene. Entonces no es por eso. Hay gente que está llenando el infierno. Eso debe preocuparnos a nosotros. Pero ¿sabe qué? Esto va a pasar por encima de nuestras vidas y no vamos a oírlo. Diga, ay, gracias a Dios que ya va a terminar. Ya lo estoy viendo que está terminando. Gracias, Señor, que se acabó. No, sí va a terminar. Pero aquí, oremos. Ahí se empieza. Con la oración vendrá el Espíritu Santo a ayudarnos y nos pondrá personas. Estás a sorprenderme. Yo ni había pensado en eso. Ni siquiera. Cada persona puede tener una experiencia de esta. No es el predicador, no es el pastor no. Yo tengo personas de las que puedo compartirle y que puedo compartirles. Está a su alrededor. Mucha gente. Y esa gente se va a perder. Son muchos, esos que creemos que están en la zona de seguridad, están llenando el infierno. Les voy a decir una cosa de la cual siento dolor y pesar decirlo. Vi la semana pasada una persona en los últimos 20 yéndose para el infierno.
Me partí el corazón porque era una persona a la que yo conocí. Yéndose para el infierno, no había posibilidades. De la clínica en la UCI marcó 0 y nos dieron acaba de morir. Y en este momento entró a la eternidad y entró al infierno. Una persona que estuvo con nosotros, a la que abrazamos hace un año, que quisimos. Eso nos tiene que doler a nosotros. Si no nos duele, pidamos al Espíritu Santo que nos afecte, que su esposo, el que está a su lado, si no recibió a Cristo, se va a condenar. Eso no es un alegato mío barato. Estoy tratando de meterle miedo a nadie. A Cristo se va a condenar y lo va a recibir por la hora de la oración suya. Si su no recibió a Cristo, si su marido, hijo, su novia no recibió a Cristo en su corazón, se va a ir para el infierno. Respecto a eso, pero sí tiene que ser muy doloroso. Yo vi a esa persona sin signos vitales y dije, se fue para el infierno para siempre. Yo he visto mucha gente que se salva, pero nunca he visto una persona que se va para el infierno. Me marcó, me dejó noqueado. Hasta el día de hoy no he podido. Señor, llena nuestro corazón de dos cosas, Señor. En primer lugar, de creernos las mentiras que son más buenas que otras y que por eso van a heredar el reino de los cielos. Quítanos, Señor, esa mentira que nos hemos creado. Y en segundo lugar, Señor, oramos para que podamos orar. Oramos para que amemos. Porque ahí, Señor, tú enviarás tu Espíritu Santo. Ahí nos darás lo que nos prometiste en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Medellín, en Guarne y hasta el último en la tierra. Dios mío, que este año 2020 solamente afecte nuestras vidas. Claro, lindo saber que Cristo ha sido bueno con nosotros, pero qué triste, Señor, ver que en nuestras vidas, alrededor de nosotros, mucha gente se muere en condenación. Por Jaime, Señor. Oramos por él, no para marcarlo, Señor, como un estigma de Jesús. Danos alguna palabra, Señor. Danos entereza para orar por él y que llegue a conocer a Jesús. Hay personas aquí alrededor, hay personas en los hogares que están, Señor, con la maleta lista para perderse para siempre. Pon pasión en nuestras vidas para amarles como alguien nos amó a nosotros, para compartirles como alguien por la generosidad tuya nos habla a nosotros de Jesús. Que el Evangelio de Jesucristo signifique eso. Ayúdanos a sembrar la palabra en corazones, también en corazones de mármol, indiscriminadamente, para que no tengamos que ver los últimos momentos de vida de alguien rumbo al infierno por nuestra culpa. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que un halo de salvación anime nuestras vidas, que un temor reverente hacia Dios nos hable, Señor, del anhelo del corazón de Dios de dejarnos aquí encargados de su tarea. Somos tu voz, somos tus manos. Claro, qué bonito estar aquí juntos alabando a Cristo. Chévere, Señor, la pasamos rico, creciendo. Pero, Señor, qué importante que de la mano de esto que hagamos vayamos y le contemos que Jesucristo es el Señor y el separador de sus pecados. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno del mes. Hoy es el último día que lo cantamos porque el mes entrante tendremos. Entonces, ¿vas a cantarlo? ¿No? Pongámoslo en pie, vamos a cantarlo. No, la semana entrante es 6, todavía hasta que empiecen las clases. Sí, dijimos. Ya después lo cambiamos a las 7, ¿está bien? Sí, ya. Por ahora, grupo de oración a las 6 por ahora, ¿cierto? Vea, esa es la historia de ese himno. Él no es familiar mío. Abraham Fernández.
preciosa del venturoso evangelio. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, de resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré en la casa de Dios. Mira la última siembra. Sembraré corazones de mar, muy duros. Bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. ¿Puedes pararlo ahí? ¿Puedes pararlo ahí? ¿No? Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Dos tareas tenemos hoy. Uno, ¿qué es? No, yo puse una tarea. ¿No? Buscar un compañero que me inspire. No, no es que usted tenga que estar llamándolo todo el tiempo, pero sí, bueno, es cierto. ¿Cómo vamos con la oración por las personas perdidas? ¿Cierto? Mi esposa es mi compañera, ¿cierto? Dígale a o su hijo, su amigo, qué sé yo. ¿Y la segunda tarea cuál es? 20, 20, 20, martes a las 7 de la noche, después del martes. Esto es tarea, 20 minutos. Una hora de nuestro tiempo, los miércoles, los martes, vamos a vernos aquí desde el... No vamos a empezar este martes, hasta el martes 11 de febrero vamos a empezar este tiempo especial de oración por el mundo perdido. 20. La palabra, 20 minutos para interceder, 20 minutos para alabar al Señor. Dios les bendiga. ¡Ay, Cristo vendrá por segunda vez! Y lo recordamos con cariño, Señor. Benditos, Maranata. Ah, gracias. Spurgeon, qué bueno.